Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con esta conversación de alto nivel con dos de los ponentes de este foro, Robert y Leo. Ya los escucharon el día de ayer en sus respectivas ponencias. No nos va a acompañar el profesor Roth, que tenía una presentación más del corte tradicional de los paneles, y en esta ocasión hemos decidido romper un poco el esquema de este encuentro más académico y más de reflexión rigurosa a una conversación no menos rigurosa, pero sí más dinámica, más fresca, probablemente mucho más concreta y sobre todo provocativa. Será una conversación en inglés, así que para los que requieran traducción simultánea, por favor, alístense porque vamos a comenzar. Vamos a hablar en español a partir de este momento. La traducción va a ser simultánea. Como se ha llevado a cabo hasta ahorita, tenemos a estos dos panelistas de gran talla en este panel. Y ellos no necesitan presentación. Leo Borman, quien se considera a sí mismo como el embajador de la felicidad, y le pregunto a él dónde está el Happy Land o el mundo de la felicidad para ver qué país o qué territorio representa. Y bueno, es el país de la felicidad. Y Robert, quien también fue conferencista el día de ayer, es una figura de alto rango y va a hablar sobre la felicidad y la psicología positiva y este bienestar subjetivo. Leo es de Bélgica y Robert es de los Estados Unidos, de Oregon, para ser más precisos, y estamos complacidos de contar con su asistencia el día de hoy y con la presencia del público para este siguiente panel interactivo. Como les decíamos, queremos darle un significado más significativo después de todas las sesiones que hemos cubierto con temas diversos. Vamos a hacerlo como una plática que va a tratar sobre 5 áreas o temas de discusión, especialmente cuando hablamos de los individuos, del consumidor, por ejemplo, del público en general y cada uno de nosotros como individuos. Luego vamos a hablar de la familia, luego de la escuela, luego del trabajo, el sitio de trabajo, y finalmente un término agregado o adicionado es alrededor de la sociedad o lo que atañe a la sociedad. Robert, ¿piensas que haya algo más importante que la felicidad cuando se habla del desarrollo? Robert, por favor, tienes la palabra. Si hay algo más importante que la felicidad, es la pregunta. Sí, sí lo hay. Creo que la felicidad, sin lugar a dudas, es un bien de muy alto valor, y creo que se siente bien, es placentero el hecho de sentir felicidad, y es un significado constante, benéfico para los individuos, para las familias y las sociedades, y desde esta perspectiva debería estar considerado como uno de los bienes más importantes. Sin embargo, hay otros resultados, hay otros estados también importantes dentro de nuestras vidas, y creo que la naturaleza del ser humano nos lleva a entender a la felicidad con la autoridad que le das tú como individuo. Esto quiere decir que nosotros tenemos que hablar desde el sentirnos bien, desde el ser el sujeto que le da un significado a la vida, que tiene todos estos parámetros cubiertos. Pero la felicidad debería ser colectiva. Nosotros somos primates, nosotros somos animales sociales, tenemos que estar asociados con otras personas, tenemos que conectarnos con los demás. Entonces, la confianza es tan importante como la felicidad. Sí, se me ha pedido que hable más al micrófono. Bueno, hablando de la confianza, creo que es tan importante como la felicidad. Todo lo que promueva la conexión entre las personas, como Bruno mencionaba esta mañana, creo que decía algo relacionado con la solidaridad y la fidelidad, si ustedes recuerdan su ponencia. Hay otros aspectos que también son tan importantes entonces como la felicidad para los individuos. Leo, como embajador de la felicidad, ¿qué es lo que opina?
Sí, me pidieron escribir un libro sobre la felicidad y decidí hacer o escribir el libro, no un libro, sino el libro sobre la felicidad. Tienes que ser ambicioso en tu vida para verdaderamente considerarte como una persona feliz. Cuando yo trabajaba en la historia de educación, de economía, perdón, me decían, oye, conviértete en el embajador, ve y dile al mundo, disemina la palabra, pero me parece que no soy yo el embajador, sino todos ustedes lo son, todos. ¿Qué es lo que hace un embajador? Bueno, un embajador representa a algo o a una entidad y conecta a los demás para que de esta manera se disemine la palabra, se pase a todos, se divulgue la información. Hay ocasiones en las cuales se me presenta ante el embajador de Japón o el embajador de Italia y lo dicen, él es el embajador de la felicidad y nadie se ríe. Nadie se ríe cuando me presentan, lo toman con seriedad, pero obviamente es una broma porque yo sí estoy frente a embajadores reales. No estamos hablando del hecho de que sea malo, que sea una broma o no, que se considere así, sino la importancia que esto tiene. Mucha gente critica la felicidad. Cuando le dices a la gente, oye, la felicidad, ¿sabes qué? El mundo no es un lugar feliz. ¿Qué te pasa? ¿Eres ingenuo? ¿Qué? ¿No te estás dando cuenta de lo que pasa alrededor tuyo? ¿Eres un tonto? ¿No observas lo que está sucediendo? Ok, todo es crítica, todo es pesimismo y tenemos que luchar contra ello. De esto se trata. Cuando estamos hablando entonces de presentar a la felicidad como un aspecto para políticas públicas o para la educación de una sociedad, esto es un aspecto positivo. Los pesimistas, hay más pesimistas que optimistas, pero los pesimistas, el problema es que hacen mucho ruido. Ese es el problema. A lo mejor somos más los optimistas, pero tenemos que callar a los pesimistas. Muy bien. Ahora que continuando con el tema, ¿qué opinas en relación al individuo como tal? ¿Qué piensas desde la perspectiva de conferencista, alguien que persuade a otros o como un académico, como lo que eres? Tu perspectiva individual, o cualquiera de los dos, cualquiera que quisiera responder. Bueno, yo le dedico gran parte de mi tiempo al pensar o considerar cuál es el estado óptimo de la felicidad para cualquier individuo. Como psicólogo, bueno, estoy en psicología clínica, ese es mi entrenamiento profesional. Antes de entrar en la psicología de investigación, trataba lo que eran problemas de matrimonio, problemas de depresión y pensando siempre qué tan feliz debe ser un matrimonio, qué tan feliz debe ser un individuo. Y bueno, creo que la respuesta no es alcanzar la perfección en cuanto a la felicidad se refiere. Dos errores que la gente comete son, en primer lugar, cuando una persona quiere ser feliz, esta persona tiene que tener esa felicidad con alta intensidad y ser feliz todo el tiempo. Esto es un error. Me parece que estoy completamente en contra de esta postura. Yo vivo en una sociedad en la cual la gente tiene la posibilidad de sentirse culpable. Quiero estar en una sociedad en la cual se sienta la pérdida, por ejemplo, cuando pierdes a un ser querido. Quiero también enojarme ante la injusticia y en ciertas formas admiro a las personas que protestaron ayer, los que se manifestaron ayer. No sé mucho en relación al tema en particular, pero sí me gusta el hecho de que el enojo pueda hacer que te muevas hacia una acción contundente. No estoy tratando de eliminarme de la culpa, de la tristeza, del dolor, del enojo, sino, bueno, a veces son problemáticos, pero si tengo que dar una guía o una regla de oro, me gustaría compartir con ustedes que el 15-20%, que es un umbral lógico, es el que tendría que darte esas sensaciones que no son de felicidad. 80% sentirte feliz. Entonces, dentro del 100% de tu día, un 80% sentirte feliz y el otro 20% tratar de ver otras emociones. Muy buena respuesta. A mí me dicen, oye, ¿eres la persona más feliz del mundo? Y yo, ay, qué bueno que no lo soy. Les respondo, claro que no. Yo no tengo un carro lleno de globos. No tiene que ver con estar riéndote todo el día y con esa sonrisita a todo el mundo. No. También hablamos de dolor, de dudas, de tener dudas, de sentirte culpable, de tener pesar, enojarte. No estamos hablando de, ay, feliz y bailando todo el día, bailar sobre la mesa. Ni siquiera me gusta la canción de Happy. No me gusta la imagen de esta perfección. La vida es imperfecta y así debe de ser también la felicidad. Una vez que tú aceptas esto y apoyas el factor de la imperfección, entiendes que puedes también lograr la perfección de la felicidad. Muchas personas cometen errores, muchas personas cometen un error tras otro y hay que entender cuáles son las emociones negativas, no solamente una posición positiva como tal, sino entenderla desde una postura sólida, la fortaleza que tiene este tipo de emoción.
Entonces, no tengan ansiedad. Mejor siéntanse abiertos ante lo que sucede. Enseñen también a sus familiares, a sus hijos, a todos los que les rodean a reflexionar sobre su vida. Y hay una situación económica también para convertirte en alguien feliz. La gente feliz vive más, son más exitosos en la escuela, en todos los parámetros educativos, en los deportes, en la política. Y no hay ninguna razón por la cual no invertir en la felicidad de la gente. En la Facultad de Economía se hizo una investigación relacionada con aquellas personas que tenían un nivel de felicidad a los 15 años y después se les dio un seguimiento y cuando cumplieron 30 años, aquellos que estaban felices a los 15 ganaban más cuando se les volvió a encuestar a los 30, pero aquellos que no estaban felices a los 15 años ganaban 20% menos que el promedio a los 30 años. Quiere decir que hay una brecha del 10% o 12% aproximadamente, incluso en lo que es el retorno sobre la inversión o en este caso el retorno sobre los ingresos. Esto quiere decir que la felicidad no es solamente la happy hour o la hora feliz el viernes en la tarde y que te vas a un bar a disfrutar. No, la felicidad o la hora feliz tendría que ser afectada, tendría que tener un efecto en tu vida diaria. ¿Puedo comentar? Sí, claro. Mira, si estamos hablando del individuo como tal, se tiene que entender que esto se aprende. Tenemos que aprender a enseñarles. Y esa es la buena noticia, que puedes enseñarlo. Tengo curiosidad en este sentido, porque a lo mejor la forma en que yo lo enseño y la forma en que usted lo enseña difiere. Tengo una curiosidad en cuanto a usted hace este trabajo. Bueno, yo trabajo para el gobierno de Bélgica, llevo 25 años bajo la Secretaría de Educación o el Ministerio de Educación y este es el periodismo positivo. El periodismo positivo sí existe y esto quiere decir que gran parte del periodismo es negativo, siempre se enfoca en los conflictos y en los problemas, pero hay un tipo de periodismo que es positivo. Yo soy el director en jefe de la edición de 1 millón de copias por mes que habla de publicaciones, de revista, periódico, y no le puedes enseñar a la gente, oye, tienes que ser positivo. Así no funciona, pero si puedes crear un entorno dentro del cual la gente tiene curiosidad, que tengan esta mente abierta todo el tiempo, que pierdan su ansiedad, que descubran al mundo. Los padres dicen, ay, no hagas esto, no hagas lo otro, por favor, hay peligro por aquí, por allá. Ahora, los niños más felices del mundo son aquellos que viven en Holanda o en los Países Bajos. Los Países Bajos son muy famosos por su bicicleta, por la base de bicicletas que tienen. Entonces, dale una bicicleta a un niño. Ellos son felices porque hay una confianza en los padres, incluso andan en bicicleta 10, 12 kilómetros por día. Hay esta apertura, obviamente, muchas veces los padres y los hijos andan juntos en las bicicletas. La felicidad tiene que ver con conectarse. También esta competencia de sí, sí puedo, esa habilidad que puedes lograr y el objetivo que puedes tú primero fijarte y luego alcanzarlo. Es un concepto que se enseña. La competencia no es buena. No estamos hablando de competencia porque esto genera competencia con otros, porque esto genera celos. No, estamos hablando de tus propias competencias, las competencias de la vida, no porque el otro sea mejor o peor que tú, sino porque tú vas a mejorarte a ti mismo. Esta es la escuela que yo enseño. Excelente. Esta era la curiosidad que yo tenía. Gracias por su respuesta. Si usted iba a mencionar estas capacidades o condiciones que se pueden generar. Creo que como psicólogo me encantaría enseñar estas habilidades sociales y emocionales, especialmente a los niños. Y una que me parece muy poderosa, una de las más poderosas, y tiene un título muy malo, que es la diferenciación emocional. Diferenciación emocional. No me gusta mucho el término, pero ustedes pueden considerarlo como un continuum o como un todo que empieza y no tiene un fin. Y decir, me siento bien, me siento mal, así de fácil, sin explicación mayor. Pero justo en el medio podríamos etiquetar una de las emociones. Por ejemplo, me siento enojado, me siento triste. Pero esto no resulta óptimo tampoco. Pero hay otras personas del otro lado del espectro de este momentum que sí pueden describir en su totalidad la forma en que se sienten. Por ejemplo, estoy enojado, molesto, pero también estoy irritado, me siento mal, me siento así o así. Entonces explican con palabras. Cuando tú tienes la capacidad de etiquetar y explicar tus emociones, vas a tener una probabilidad más elevada de actuar en forma menos agresiva ante las situaciones. También las fobias que se pueden tener. Si tú ves una araña, por ejemplo, tienes aracnofobia y dices, oye, la tengo frente a mí, le tengo pavor, tengo fobia, pero quiero ver de qué manera voy a canalizar este pavor, este miedo, y de esta manera gestionas o modulas tus acciones. Y muchas veces estas
Estas personas que eliminan estas fobias son los mejores líderes en las empresas y tienen características o rasgos de personalidad importantes. Por ejemplo, puedes tratar a 900 niños con diferentes habilidades, resolución de conflictos y otras habilidades que ahí se enseñan. Y tenemos las habilidades suaves o blandas, las que denominamos soft skills, que también son parte de este estudio. Bueno, si hablas con psicoterapeutas alrededor del mundo, incluso personas que acuden conmigo, sé que tienen problemas para expresarse, para encontrar la palabra exacta y describir cómo te sientes. Cuando tú estás contando cuentos para niños, estás leyendo cuentos para niños, ves una gran cantidad de emociones, no solamente el enojo, la felicidad, sino una gran cantidad de emociones en medio de este espectro. Y esto es aprendido. Entras en un diálogo y obviamente hay preguntas al final de cualquier diálogo, de cualquier historia, y el niño puede ser preguntado por sus padres. Oye, ¿quiénes son tus hijos? ¿Qué aprendiste de esto? ¿Qué hiciste con el niño? Pero los niños también deben preguntar a los padres. Oye, papá, oye, mamá, ¿quiénes son tus amigos? ¿Dónde encontraste o dónde conociste a este amigo? Oye, ¿te sientes bien con estas personas o te molestan? ¿Te hacen que te sientas irritado o te hacen sentirte bien? Entonces, muchas veces los padres dicen, ¿por qué tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser felices todo el tiempo? También tenemos que enseñarles a ser felices. ¿Por qué? Bueno, me gustaría responderles que todos los días se les enseña por Disney Channel y todo lo que ven en televisión, por las películas, los juegos o videojuegos o juegos de computadoras, que tienen la felicidad frente a ellos. Están siguiendo un modelo. Y estos modelos, los malos, los negativos, no es lo que tú quieres llegar a ser. Por ejemplo, la primera dama de algún presidente, por ejemplo, sin mencionar nombres o convertirte en alguien que es un modelo negativo. No. Los niños constantemente están enfrentándose a modelos que quieren enseñarles algo bueno. Por ejemplo, un anillo que les va a dar $1,000,000 si es que lo encuentran, por decir algo. Un ejemplo nada más. Los padres, los maestros tienen que enseñarle a los niños que la prioridad es la felicidad dentro del sector en el cual se encuentran, en el entorno, pero también en la familia, no solamente como individuo. Bueno, me gusta el tema de la familia. Vamos a regresar a él. Muchos estudios y reportes aquí en México nos indican que las familias probablemente sea la unidad más importante para dar soporte a la red social y lo que es al tejido social. ¿Qué pasa en otros países? ¿Qué pasa en otras latitudes? ¿Qué podrían decir en este sentido en relación a la familia? Hay dos investigaciones de las cuales me siento muy orgulloso. Esta es parte, no sé si esto es malo, no estoy tratando de ser arrogante, pero estoy muy orgulloso de esta investigación. Una tiene que ver con los desamparados o las personas que no tienen hogar en India y gente con altos niveles de pobreza, también con acoso por parte de las fuerzas policíacas, no tienen acceso a alimentos, no hay seguridad en cuanto a los ingresos de ningún tipo. Cuando les preguntaba qué tan satisfechos estaban, qué tan frecuentemente se sentían molestos o tristes, preocupados o con ansiedad, y recababa los datos y luego comparaba esto con gente en California, gente que vive en la calle en Fresno, California. Y en forma interesante, la gente de Fresno tiene mayor acceso a lo que es apoyo dental, médico, también, por ejemplo, cobijas o programas gratuitos o a lo que son resguardos, bienestar social. Y a pesar de esto, se tenían condiciones materiales. Estamos hablando de en India, en la ciudad de Calcuta. Y vemos cómo en Calcuta las vidas eran tremendas y al compararlos con los de Fresno, California, aparentemente los resultados tendrían que ser peores, ¿no? Pero en Calcuta lo que nos decían es que se sentían desamparados, pero con la unidad familiar. Ellos estaban en contacto, por ejemplo, tenían su familia, tenían sus hijos, estaban preocupados por sus hijos, pero tenían otro tipo de goce, otro tipo de disfrute. Ellos rezaban, y trataban de tener acceso con estos aspectos placenteros de la vida. Y en contraste, la gente de California no habían tenido contacto con sus hijos, estaban completamente aislados de la sociedad, se sentían aislados de la sociedad, no tenían contacto con sus hijos o estaban divorciados, no tenían una familia como tal. Y en Calcuta sí era el caso, aún y a pesar de los grados de pobreza. Entonces, la familia es obviamente lo más importante. Ahora, la identidad de los mexicanos es así. Por favor, no pierdan esta identidad.
felicidad. A ustedes les va mucho mejor que los norteamericanos aquí en México. ¿Por qué siempre quieren irse a los Estados Unidos para comprarse una iPad? No entiendo por qué se tienen que ir allá a comprarse una iPad. Ahí no está la felicidad. La felicidad está en tu propia identidad. Y al hablar con la gente aquí, estuve en un cumpleaños hace poco, unos días atrás en Monterrey, y me decían, oye, vamos a tener una pequeña fiesta, una fiestecita, y eran 50, tenían bebidas, estaban tomando cerveza, comida, todo el día. Yo nunca había visto tanta felicidad en Bélgica, jamás. Entonces estamos tratando de encontrar la razón por la cual ser felices, y no necesitamos una razón tal cual, sino tendríamos que despreocuparnos por encontrar una razón. Simplemente sé feliz y básate en tu identidad. Hay otros aspectos que puedes luchar, por ejemplo, la corrupción. Sí, lucha contra la corrupción, pero no pierdas la identidad que te identifica como la persona que eres. Nosotros como mexicanos, entonces tenemos que preguntarnos si la familia es importante. Claro, la red social, estas redes que creamos. Nosotros conocemos a gente que tiene dinero y siempre sabemos que podemos contar con una persona en particular o con un grupo de personas, pero nosotros tenemos que aprender a tener una familia como tal, y sería interesante también ser parte de una sociedad y crear así o extender, mejor dicho, nuestra red. Ahora, la política no es para los políticos, la política es para la gente, para los padres, hijos, la gente que está en la escuela, en el trabajo. Esto es en lo que se fundamenta la democracia. Los políticos entonces están allá arriba, pero nuestra vida ordinaria debería ser la política, trabajar como voluntarios, trabajar y pensar en la democracia y hacer twitters para decir que no estás de acuerdo en lo que está sucediendo en el país. De esto se trata la política y lo haces desde el seno familiar. Quiero darles una recomendación y quiero que diseminen esto. Por favor, no se limiten a una familia o a su propia red, a esa comunidad mínima o minúscula en la cual se encuentran, sino que extiéndanla, por favor, expándanla. Sí, de hecho, durante el descanso hablábamos de que la política en México sigue siendo una palabra que quizás solo está ahí para los políticos, restringida a los políticos. Debemos reivindicar el término y utilizar la política en la esfera correcta. Pero más que nada, yo debo decir asuntos políticos que le conciernen a la comunidad. Y eso es algo que, otra característica importante de Latinoamérica es que confiamos en la familia, valoramos a la familia, valoramos a nuestros amigos cercanos, pero luego viene el otro, la persona que no conocemos, el desconocido, el colega que ni está tan cerca de nosotros, que no es tan valioso para nosotros. ¿Y qué pasa? De nuevo, con volver a la escuela o quizás al trabajo, al lugar de trabajo. ¿Cómo es la felicidad y el bienestar? ¿Cómo funcionan en la escuela y en el trabajo? En estos lugares donde no escogemos a los colegas, sino que simple y sencillamente convivemos ahí. Bueno, en este libro de felicidad, cuando hablo de esto, yo le pregunté a los países, a profesores de 50 países que resumían lo que para ellos es la felicidad. Y ahora Peter es uno de los profesores que yo le pregunté, le pedí que me resumiera en 1000 palabras lo que sabe de la felicidad, y él me dijo, pero qué tanto, yo llevo escritos tantos artículos y 2 o 3 libros, si tú quieres que te los resumen en 1000 palabras, bueno, eso sería como una tarea para Buda. Y bueno, pero luego me dijo, tu pregunta me inquietó, y empecé a rascarle y pensé, ¿en cuántas palabras puedo resumir lo que sabemos de la felicidad? Y bueno, lo logré y lo tengo listo en 2 palabras, te lo puedo decir, 2 palabras. ¿Quieres saber cuáles son esas 2 palabras? Hay una razón por la que tú tendrías que comprar ese libro, por supuesto. No, bueno, de veras. Si no se los digo, van a decir, cuando yo se las digo van a decir, ya lo sabía, estas 2 palabras son el resumen de todo lo que sabemos de la felicidad. Otra gente. La otra gente. No se trata de mí, se trata del otro. No se trata de objetos, se trata de la gente. No se trata de mis cosas, sino de la otra gente, los demás. Pero tú a los demás los conoces como los demás y no te sorprenden. Dices, yo tengo que sorprender a alguien. Siempre vas a ser responsable de la felicidad de alguien más también. La felicidad es fundamentalmente acerca de compartirla. Así es como nace.
Creo que mencionas un punto muy interesante. De hecho, hay investigación relativamente nueva que demuestra que cuando la persona valora la felicidad como una meta personal, esto va en contra de su propia felicidad. Alguien que valora muchísimo la felicidad y la busca acaba siendo menos feliz, se aísla más, queda más solitario, no le satisfacen sus actividades. No quiere decir que no debemos buscar la felicidad. La felicidad es un producto derivado maravilloso. Si trabajas arduamente, le encuentras sentido a lo que haces, acabas siendo feliz y recibiendo todos los beneficios de la felicidad. Pero a veces valorarla tanto, colocarlo como una meta puede ser peligroso. Y creo que es algo bueno lo que tú dices. Cuando empezaste a hablar de los demás, también el altruismo, dedicarle dinero a otros, esto trae dividendos en felicidad, paga dividendos en felicidad. Entonces, yo me hago responsable de tu felicidad, tú de la mía, y entonces aquí vamos equilibrando y sin caer en la trampa. Estamos en esta corresponsabilidad para la felicidad y esto queda en el lugar de trabajo también. Y ahora hablemos de la escuela y el trabajo. Sí, sabemos que aquí la gente logra mejores resultados cuando quieres hacer las cosas, no porque tienes que hacerlas. Haces la tarea, te aprendes la lección porque lo deseas, pero el problema es cómo haces que la gente quiera hacer esto, cómo vas a motivar a la gente desde el interior. Y eso es algo que se ha considerado en la psicología, que hay una teoría de la autodeterminación que nos dice que lo más importante es la autodeterminación, que va a dirigir la vida propia. Tú te conviertes en un agente de tu propia vida. Yo no puedo ser el agente de tu vida, tú vive tu propia vida. Y hay tres componentes en la teoría de la autodeterminación. Y este es el éxito de por qué los juegos de computadora son tan socorridos. Y bueno, los padres pueden decir, bueno, todo está bien con mi hijo, pero se la pasa jugando en la computadora. ¿Cómo le ayudo? Bueno, podemos aprender algo de los juegos de la computadora porque hay tanta autodeterminación. La teoría de la autodeterminación explica por qué los juegos de computadora son tan adictivos. Y algo que ellos traen es autonomía, competencia y conexión. En la autonomía, por supuesto, la gente está al mando. La gente se siente en control de todos los minutos de ese momento de su vida, ya sean estudiantes o trabajadores de una fábrica o lo que sea. No es que se sientan tan felices, pero bueno, aquí la autonomía también trae mucha relación con la autodeterminación, la competencia. Sentir que alguien te puede decir, sí puedes, claro, puedes aprovechar tus habilidades, tu conocimiento y esto puede mejorarte. Y lo tercero es la conexión que logran. Somos animales sociales, como ya lo dijo Robert, y sí nos desempeñamos mejor cuando estamos trabajando en equipo en lugar de competir todo el tiempo. Entonces, estos tres elementos son la base del éxito de los juegos de la computadora. O puedes jugar solo, es totalmente autónomo si así lo quieres, y pasando de nivel a nivel, no tienes que hacer el mismo ejercicio cada vez, va a ser que ya has llegado a ese nivel y estás en lo que es la competencia, has logrado exactamente estar ahí y estás conectado con los demás jugadores y con todo el sistema. Así es que no prohíbas los juegos por computadora. Aprende la lección que te dan para que lo emplees en la escuela, en el trabajo, para que haya enfoque en la autonomía, la competencia y la conexión. Y eso puede hacer que la gente autodetermine su vida, se convierten en agentes de su vida, ya sea como estudiantes o como trabajadores en una fábrica. De hecho, hay muchos informes en México que dicen que la gente que tiene un trabajo, que se siente independiente, aún a pesar de tener bajos ingresos y que el salario no le alcance, son personas más felices que aquellos que enfrentan la incertidumbre, que están buscando algo más que no acaban de encontrar. Y sí, definitivamente estas son características que son importantes y hay que tener que considerar. ¿Puedo contar una historia breve en relación a esto? Una anécdota que me va a tomar unos 3 minutos. No quiero quitarles tanto de su tiempo, pero se trata de que, bueno, a mí me interesa muchísimo la gente que trabaja en empleos de muy bajo estatus, pero que le encuentran mucho significado. Dedico mucho tiempo a entrevistar al taxista, al chofer del camión, a la gente con la que yo entro en contacto. Y hace unos 3 años, mi mejor amigo que vive en Taiwán, él se cayó y se lastimó la cabeza muy gravemente. Estuvo en coma 2 semanas. Yo fui a Taiwán a visitarlo, tuve que contratar a alguien que lo cuidara y estuve
estuve haciendo la entrevista a esta mujer que contraté para que cuidara a Michael en el hospital, y le dije, yo voy a estar en el hospital de las 8 de la mañana a las 8 de la noche y quiero que usted lo cuide, por favor, de las 8 de la noche a las 8 de la mañana, las otras 12 horas. Y esta mujer que yo estaba entrevistando, Lynn, me dijo que no, y creo que era algo raro para alguien que quería buscar, que estaba buscando trabajo. Y decía, bueno, pero alguien que quiere trabajo no quiere esto. Y le dije, ¿cuánto quiere? No, yo quiero turnos de 24 horas. Y le dije, bueno, ¿cuántos quiere? Y ella me dijo, quiero 7 días de la semana, 24 horas diarias. Bueno, no sé cuáles son las leyes laborales en Taiwán. No sé cómo funciona la ley laboral, pero en Estados Unidos sé que no se puede contratar a nadie así. Y le dije, no puede ser eso, creo que es imposible. Y me dijo, déjeme decirte algo. Yo llevo trabajando en este hospital 700 días, trabajando turnos de 24 horas. No he salido del hospital en 2 años. Y de repente dije, bueno, olvídate de la entrevista laboral, soy psicólogo, a ti te quiero entrevistar como psicólogo. Y le pregunté, ¿por qué diablos haces esto? Porque no ganas mucho dinero. Y ella me dijo, sé hacer muchas cosas que nadie en este hospital sabe. Los doctores, las enfermeras tienen mucho conocimiento y experiencia y pueden sanar a los pacientes, pero están ocupadísimos para tener compasión con los pacientes. Para eso está la familia. La familia no tiene nada más que compasión, tanta compasión, pero la familia está demasiado cercana al paciente, tiene demasiada compasión por su pariente enfermo, que ven a esta persona con una herida de la cabeza y ven que no puede actuar por sí mismo, le duele demasiado a la familia. Y yo estoy en el medio. Yo puedo ofrecer lo que la familia no puede ofrecer y lo que los doctores están muy ocupados por ofrecer. Yo ofrezco dignidad. Yo ofrezco esto porque la dignidad es algo que puedo ofrecer. Puedo alimentar al paciente, le puedo enseñar a que vuelva a alimentarse en solo. Ella me dijo, eso es lo que yo estoy dispuesto a dedicarle los 7 días de la semana, las 24 horas del día a ese hospital. Y la contraté de inmediato porque creo que estas historias no son poco comunes, más bien son bastante comunes. Y bueno, sí, las empresas de todo el mundo que hoy hacen que el núcleo de su negocio sea tener trabajadores felices, clientes felices, negocios felices. Y no es tonto, tú lo estás mencionando, Robert. Este tipo de compañías han decidido que no solo el dinero y el dinero es lo que va a ser lo más importante que los mueva. Sí, estamos pasando de una economía del dinero a una economía de la satisfacción, que ya no se refiere a ganar más dinero, sino más espacio, tener menos dinero, pero ser más felices, y no hay nada de malo con ello, porque estas personas que se enfocan en trabajadores felices, clientes felices, son más productivos al final. Tienen clientes leales que regresan y regresan, cometen menos errores, hay menos rotación laboral, hay menos permisos por enfermedad y todo ese tipo de cosas. Y realmente podemos ver estos países como emergen hoy en todas partes, y si podemos responder estas 4 preguntas en una forma positiva, estaremos trabajando en un empleo feliz. Estas son las 3 preguntas. Número uno, ¿puedo ser quien soy? Esa es la primera pregunta a la que hay que respetar. ¿Puedo convertirme en quien yo quiero convertirme? No en lo que mi jefe quiere que me convierta, sino en aquello en lo que yo me quiero convertir. Eso se refiere a crecimiento y desarrollo. ¿Puedo cooperar con otras personas o solo tengo que competir con ellos? Cooperación es el tercero. Y lo cuarto es si mi trabajo realmente es significativo, si le corresponde a algo mayor. Esta cosa pequeñita que yo hago se enlaza con algo mayor. Y si la respuesta a estas 4 preguntas es sí, es lo que conforma una empresa feliz y una persona feliz. Sí, cuando estábamos diseñando este foro nos dimos cuenta de que ha habido muchas experiencias muy interesantes y casos muy interesantes de corporaciones y de compañías, etcétera, que han hablado de estos temas. Google, por ejemplo, de las grandes, tiene un área recreacional en donde hay clases de yoga. Sí, con cosas, las pequeñitas, las empresas también. Sí, y en Guadalajara y en otras partes de Latinoamérica tratan de incrementar la productividad con esta discusión. Y sí, también podemos pensar en la cooperación y mandar incluso a los gerentes de vuelta a su casa, porque realmente son ellos quienes empiezan las quejas, pero a final de cuentas tienen un gerente que se encargaba de las quejas, pero no lo necesitaban, lo corrieron. ¿Por qué motivaba que hubiera quejas? Y ahora ya cambiaron y tienen un entrenador de la felicidad. Y esto no se refiere tanto a las quejas, sino a cómo mejorar la vida.
¿Podría ser posible imaginarnos que en el área de recursos humanos, en donde hay psicólogos y terapeutas y gente muy persuasiva como ustedes, que estén ahí, que traten de enseñar a la gente, de entrenar a los trabajadores en estos aspectos? Sí, ese es el trabajo que él hace. Sí, definitivamente es posible tener eso en las empresas, yo lo hago. Pero uno de los programas con los que a mí me gusta mucho trabajar, ya dije en esta compañía de recepcionistas, Ruby, que contestan el teléfono de las compañías, tienen una sala con este tamaño, con cubículos y 100 mujeres contratadas, sobre todo mujeres que responden una llamada tras otra, 2 minutos máximo. Cuando visites un call center como ese, yo lo denomino el infierno, pero tú has cambiado en un paraíso. Sí, pensarías que es un lugar horrible, pero es un lugar muy, muy feliz, donde hay mucha satisfacción. Una de las políticas que a mí me gustan es que si llevas 5 años trabajando en ese lugar, más que aparte de tu prima vacacional, te van a dar 5 semanas de vacaciones pagadas, más $1,000 en efectivo y 3 sesiones de entrenamiento conmigo para ayudarte a planear. Y estas personas se van a Europa, se van a un crucero por todo el mundo, aprenden italiano, hacen este tipo de maravillosos proyectos que jamás hubieran tenido la oportunidad de hacer. Y cuando fui, le pregunté a los líderes, ¿por qué están dispuestos a hacer esto? Porque esto no necesariamente va a afectar las bases de su trabajo ni la retención, pero no los va a hacer más redituables. Bueno, sobre todo en cuanto a costos, solo van a ahorrarse en cuestiones de rotación de personal, y sabemos que muchas veces esta gente que regresa de sus 5 semanas de viaje regresa y renuncia. Y bueno, porque me dijeron, no todo se trata de ganar dinero, o sea, ganamos suficiente, pero aparte de eso queremos invertir en las personas, hacerlos mejores. Y si se van a trabajar a otro lugar, bueno, está bien, seguimos ayudando a la sociedad, porque ya hicimos a una persona mejor que se va a trabajar a otro lado. Y bueno, también porque perdemos perspectiva. Hace un mes estuve en una corporación en donde tenían un juego que lanzaba una alarma y todo el mundo tenía que esconderse para jugar a escondidillas. Todo el mundo tenía que encontrar su escondite en 5 minutos y era totalmente divertido, y luego regresaban a trabajar. Nada malo con eso, pero bueno, sí hay algo malo con eso. Sí, ya sé. Antes de que todos hablemos ya de jugar y andar en bicicleta por toda la oficina o andar haciendo malabares, y que sí es tan divertido, y tomarnos una cerveza. Bueno, también hay que hacer trabajo, también hay que trabajar, hay que reconocerlo. Solo funciona cuando el líder realmente, cuando hay un liderazgo, ahí realmente es ahí algo que tenemos que tener muy fuerte dentro de la compañía. Pero tiene que haber felicidad todo el tiempo. No tiene que haber felicidad todo el tiempo. Y también tenemos, por ejemplo, con los bomberos, que son los primeros que responden a una emergencia, lo que ellos, si tienen esta mentalidad de felicidad solamente, ellos pueden medir resultados. Si están en eso, pueden llegar a apagar un incendio a tiempo, o pueden estar en otro lugar y llegar a apagar un incendio, pero también pueden lastimarse mientras están apagando un incendio, porque a veces se les olvida de la responsabilidad que tienen, lo cuidadosos que tienen que hacer. Entonces, no queremos que el lugar sea el más divertido para trabajar, o que una torre de control de vuelos en un aeropuerto también es lo mismo. Sí, lo mismo con el perfeccionismo. Hemos hablado del perfeccionismo como un predictor para ser infeliz, pero a veces hay que ser perfeccionista. No funciona si eres perfeccionista en todos los dominios de tu vida. Si lo haces para tus hijos, para tus relaciones, para tus amigos, para tu tiempo de descanso. No, hay ciertos dominios que requieren perfeccionismo y otros no, pero el perfeccionismo tienes que limitarlo también a esos momentos en que sí, de verdad lo requieres, y ahí es donde vas a encontrar el equilibrio, por supuesto. Déjenme plantear una situación, una condición que es muy común de la región latinoamericana, la desigualdad. Cuando hablamos de Bruselas, de Bélgica, de Holanda, o la gente en Portland, yo veo ciudades más igualitarias, en donde la gente es más o menos lo mismo, está más o menos en el mismo lugar, sociedades más parejas, pero no en los países nuestros. Vemos mucho contraste, y no de una ciudad a otra, sino dentro de una misma ciudad. Y esto, para algunos analistas, es lo que realmente desgarra a nuestra sociedad, lo que crea separación, envidia, que no haya efectos positivos. Y bueno, lo vemos en toda la investigación que hacemos en felicidad. Países en donde hay menos desigualdad son más felices.
la igualdad crea felicidad. Y si estamos teniendo este tipo de congresos nada más para sentirnos felices, algo está mal. No debemos restringir la capacidad, la felicidad para unos cuantos, no. Esa es una tarea muy fuerte para cada uno de nosotros, porque también si los ricos son más felices, lo son más felices cuando la sociedad es igualitaria. Necesitamos esto también, que esta felicidad no nada más sea para los pocos que pueden ser felices, pero ¿cómo reducir esta brecha? Es la meta que tenemos que fijar para los años próximos. ¿Cómo resolverías esta cuestión? ¿O cómo enfrentarías este tipo de situación? En cuanto a la desigualdad, bueno, creo que hay varios tipos de desigualdad. Ya lo hablamos, desigualdad en el ingreso, en género. En cuanto a género, vale mucho la pena mencionarla. Creo que la desigualdad de género es un problema fácil de resolver porque es tan artificial. Y lo digo, lo creamos nosotros de la nada, artificialmente. Comenzó, se refiere a actitudes en contra de las mujeres y por eso tenemos esta desigualdad de género. Pero nos puede costar más trabajo cambiar la desigualdad de ingreso porque sí hay cambios en cuanto a las empresas privadas, la estructura fiscal, hay gente que trabaja más que otra, y aún cuando podamos distribuir la riqueza en forma pareja en un mes, después se va a volver a redistribuir desigualmente, pero esto no es necesariamente cierto con la desigualdad de género, por eso yo la quiero señalar, pero sí pienso que el gobierno tiene una verdadera oportunidad que tiene que ver con la igualdad del ingreso como con cuestiones de políticas de impuestos, políticas ambientales, y hay países europeos como Dinamarca y Suecia, que son países muy desarrollados, pagan muchos impuestos, que les gusta pagar impuestos, no es que les guste pagar impuestos, pero no lo rechazan porque su sistema es muy transparente. Se trata de la confianza. Si yo le doy algo a mi gobierno y confío en que me lo va a regresar, hay esta igualdad social, entonces eso es algo que se tiene que trabajar en un sistema transparente. Y bueno, sí, yo voy a pagar dinero para ayudar a la gente que reciba mejor educación, mejor cuidado de salud, pero no quiero que mi dinero desaparezca en algún castillo por ahí o lo que sea, como en México, ¿verdad? Bueno, ya todo el mundo sabe lo que pasa aquí. Pero creo que el profesor Helliwell tiene una pregunta. Quizás podemos ahora abrir el micrófono para preguntas. Si puedes acercarte al frente, profesor, por favor, únase a esta discusión. ¿Pueden, por favor, traerle una silla? Es un comentario solamente, pero creo que alguien más lo iba a decir. Yo lo debo decir, sin embargo. Dos cosas en relación a la desigualdad. Uno, lo más importante de la desigualdad no es tanto el ingreso, sino la felicidad. Y eso es lo que hace que otra gente se sienta infeliz. Pero lo segundo es que yo pensé en una forma maravillosa en la que se puede resolver la desigualdad ahora. Uno mismo en donde vive. Si consultamos el sitio de Susan Andrew en Brasil, van a ver una referencia de lo que les digo, lo que han hecho y sus aplicaciones en particular a lo largo de su país en relación a la felicidad. Ella comenzó en las comunidades más desiguales que puedan existir y ha hecho que la gente encuentre formas de conexión que ya escuchamos aquí, y esto ha cambiado la vida de todas las personas porque conectas a la gente que nunca se habría conocido entre sí y que se tienen miedo a unos mismos. Imagínense en la situación que se vive en una ciudad como Río, y han convertido a estas comunidades movilizando a la gente por equipos para limpiar las calles o lo que sea que tengan que hacer. Y la meta máxima en relación a esto ha sido que han podido conectar a las personas volviéndolas más felices, y que ha desaparecido esta desigualdad. Vaya, qué buen comentario, algo que ha traído igualdad y felicidad. Cuando veo los rostros de todas estas personas, creo que ya tengo 500 nuevos colegas. Todos somos embajadores de la felicidad. Ya te quitaron el trabajo. Qué bien, que me lo quiten. Hagámoslo juntos. Debemos darles su certificado a ellos también, sí, por supuesto, un abrazo.
Pero de verdad, ahora tenemos esta perspectiva nueva, fresca, que nos permite discutir acerca de la igualdad y la felicidad. Normalmente hablamos de desigualdad en cuanto a ingreso, en cuanto a género, pero hay otros ámbitos, hay otras dimensiones de la vida y definitivamente también hay desigualdad a nivel felicidad. Y creo que es un tema muy particular en países como los nuestros. Hemos estado discutiendo justo antes de ingresar a esta sala con colegas que tenemos aquí que ayer estuvieron presentando. Creo que la manifestación que tuvimos ayer creo que fue una expresión oportuna en un momento difícil para México, en donde hay gente desaparecida, en donde tenemos estos movimientos sociales, este desajuste social y expresar cómo la gente se siente y cómo se expresa y cómo reacciona. Estas expresiones son bienvenidas. Hemos estado diciendo esto en Twitter. Hay críticas también y todo se acepta porque estamos hablando de una forma muy específica de discutir esto en un momento tan desafiante para México. Sí, y ayer lo dijimos. Bueno, a mí me gusta tanto ese de no te preocupes, sé feliz. No, sí, preocúpate y sé feliz. Y es lo que vamos a hacer. Sí nos vamos a preocupar, pero no quiere decir que no podamos ser felices al mismo tiempo, ¿verdad? Por favor, ¿quieres agregar algo? Bueno, avancemos ahora al último aspecto de la sociedad de la que hemos estado hablando. Hemos estado hablando de esto. Yo no sé si ahora quieren comenzar ya a dar sus conclusiones. Bueno, sí. Yo quisiera presentar un estudio de caso que encuentro que es muy interesante. De un lugar, desde el lugar donde yo conduzco investigaciones. Ya mencioné que a mí me gusta ver a la gente que vive en los lugares más pobres de Calcuta y su contraparte, que son las calles de algunas ciudades de California, pero sí hay un grupo intermedio que he dejado afuera y creo que son un grupo muy interesante también. Hay una comunidad de indigentes en Portland, que es mi ciudad, que se denomina Dignity Village, la ciudad de la dignidad o la vía de la dignidad. Y bueno, esos indigentes se reunieron y dijeron, no es un crimen ser indigente y no tener casa. Muchos de nosotros tenemos problemas de salud mental o salud física, y lo que queremos hacer es que queremos demostrar que podemos crear nuestra propia comunidad. Y ellos encontraron materiales, pedazos de madera, y construyeron casas, y construyeron un jardín comunitario, y cultivan sus propios vegetales, y pusieron energía eólica y energía solar, y construyeron su economía y crearon su propio gobierno autónomo, y todos los miércoles en la noche tienen su junta del consejo y resuelven todo tipo de problemas y todo tipo de cuestiones, y son voluntarios. Uno se ofrece como voluntario para arreglar bicicletas o para ofrecer seguridad, y han creado una comunidad muy funcional. Siguen teniendo problemas, sí, sobre todo en cuanto a salud mental, que les evitan poder tener el desempeño máximo o de lograr empleos a largo plazo. Pero cuando vemos esto y lo comparamos con la gente indigente que hay en Fresno, son muchísimo más felices. Y cuando vemos lo que predice la felicidad, bueno, es la confianza pública, la conexión social a nivel social. Esto parece ser el elemento mágico. Esto es lo que responde realmente a esto, la relación con otras personas. Y cuando trabajas en una sociedad cuyo objetivo principal es crear ciudadanos activos, pero ¿qué es esta ciudadanía activa? Se basa en el desafío. Tenemos que desafiarlos, no caer del cielo. Hay que desafiar a estas personas a que puedan conectarse entre ellos para aprovechar sus habilidades. Estos son los elementos que van a conllevar a que haya una ciudadanía activa. Pero el contexto difiere, como nos lo mencionas. Lo que funciona en un lugar no funciona en otro. Entonces hay que considerar el propio contexto y encontrar las fortalezas, las identidades de las personas, conectar a la gente, fijar metas. La esperanza es algo que se puede promover también. La esperanza es muy poderosa, no es un sueño, no es algo que se desvanezca, no, es establecer metas, marcar caminos para cumplir las metas, conectar a las personas que vayan en pos de sus metas, desafiarlos para que la lleven a cabo y la logren, porque se convierten en agentes de su propia vida, pero también de sus propias comunidades y de su propio país. Nosotros un poco escépticos en relación a estas recomendaciones o fórmulas o cosas prefabricadas. Pero tengo que preguntarlo porque algunas personas
preguntarían cuál sería el consejo, cuál sería la recomendación final, cómo podemos resolver esto, cómo podemos realmente hacer que esta discusión realmente mueva la conciencia, que mueva a la gente, que realmente a su vez creen una nueva discusión a nivel país, en este país. ¿Cuál sería su pensamiento final en relación a este diálogo? Bueno, es difícil que alguien pueda decir lo que cree en 30 segundos, ¿no? Bueno, qué maravillosa conclusión. Nunca trates de hacerlo en 30 segundos. Bueno, yo voy a tratar de tomarme 32 segundos. Creo que hay un lugar para que el gobierno cree políticas, pero véanme a mí, traigo el cabello largo y soy un comunista casi o bastante izquierdista. Creo que tiene que nacer de la gente. Creo que es un apoyo, un soporte que va de abajo hacia arriba. El gobierno es un reflejo de la sociedad a nivel ideal y creo que no podemos tener estas políticas de gobierno que nos vengan desde arriba y medir a la gente y arreglar a la gente y mejorar a la gente. Creo que el gobierno juega un papel vital, definitivo, en ayudar y ofrecer seguridad y oportunidades a nivel material para sus ciudadanos. Sí, creo que eso está ahí, pero a final de cuentas son los ciudadanos quienes conforman el gobierno y creo que cuando empecemos a ver esto como dos entidades diferentes o cuando haya dos diferentes entidades, va a haber un problema que resolver. O cuando, bueno, estamos llevando a cabo una investigación acerca de la intervención positiva. ¿Qué se puede hacer para cambiar la realidad de la gente en su vida ordinaria, en su vida social? Y vemos que sí hay un efecto. En los 5 años que yo llevo estudiando la felicidad y lo maravilloso que hay que aprender es la importancia de lo fácil, del optimismo, de la esperanza, del amor. Son cuestiones tan básicas que son muy universales, muy humanas. Y la buena noticia es que se puede aprender a ser más feliz, se puede aprender a ser optimista, a tener esperanza. Las habilidades para vivir, bueno, no me importan tanto las bendiciones, pero esto me demuestra que se pueden mejorar las cosas. Y esa es la buena noticia. Y por otro lado, algo que yo también he aprendido es que la gente varía. La gente, todo es diferente. Lo que a mí me funciona no te va a funcionar a ti necesariamente. Todos somos diferentes, pero lo bueno es que todos somos cambiables. Nos cambiamos a diario. Entonces es algo muy básico. No es difícil. Yo he hablado con más de 50,000 personas en los últimos 2 años y la mayoría de la gente nos dice, lo que usted me dice yo lo reconozco. Yo sé que está ahí. ¿Y cómo es que yo no me di cuenta antes? Bueno, hay una razón, porque estamos hablando de ciencia. Esta es ciencia. No hay ningún gurú, ni ninguna idea ingenua, no. Es ciencia, psicología, economía, psicología, sociología. Y lo que aquí hacemos es que nos estamos considerando seres humanos. Todos somos seres humanos y por eso reconocemos todo esto. Lo maravilloso es que el ser humano tiene la capacidad de crear e imaginar. La imaginación es lo que marca la diferencia entre los animales y la gente. Así es que podemos crear cosas, podemos ir tras un sueño, podemos imaginarnos una situación que no es esta situación, pero en otra parte. Podemos encontrar otra parte y encontramos rutas para llegar a esa otra parte. Ese es el gran poder que tenemos. Aprovechémoslo, más que enfocarnos en las diferencias. Yo no soy mexicano. Bueno, sí que importa. Entonces, enfoquémonos en lo que sí compartimos. Y en lo que compartimos es un gran sueño. Vayamos tras este sueño, encontremos las rutas cada uno desde nuestra vida ordinaria. Les agradecemos por esta amable conversación.